que acaba de cumplir 5 meses, pues esta noche he visto y vislumbrado lo que puede ser su vocación. Igual va para cantante de ópera, o para monologuista, o para conferenciante, no lo sé, pero esta noche ha dado guerra, ha dado guerra. Pero bueno, siempre vale la pena venir para compartir desde el corazón. Yo muy brevemente, siempre cuento lo mismo antes de las charlas. Soy un chaval que ha sufrido, que toqué fondo con 19 años, por eso la adolescencia es algo que me mueve mucho. Luego hablaremos de la academia, que es un proyecto que vamos a traer a Murcia también. Y nada, yo, no sé, me sentía muy vacío, no le veía mucho sentido a la vida y le veía menos sentido todavía pues, al sistema de consumo actual, a trabajar para una empresa, a tener jefe, no sé, no le veía mucho sentido a la propuesta que nos hacía el sistema. Pero claro, obviamente cuando le decía esto a mis padres me decían, bueno, ¿tú qué te has creído, chaval? Que aquí la vida son 4 días, 3 nublados, ¿no? Al menos es lo que me decían en Cataluña, tú. Pero no sé, no me conformaba con eso. Y movido por ese sufrimiento, que luego con el tiempo te das cuenta de que simplemente tenía que limpiar mis gafas porque soy un privilegiado y que la única raíz del sufrimiento está en mi mente, en mis pensamientos, pero claro, esto no nos lo enseña, no lo sabía. Movido en esa búsqueda, pues bueno, ya os hablaré luego del eneagrama, que fue un punto de inflexión, una herramienta de autoconocimiento. Yo era de estas personas que con 20, 21 años me aislé mucho de todo, pensaba que el mundo era una mierda, tenía en mi cuarto un póster de Nietzsche que decía, tu prójimo es una mosca venenosa. Ese era mi mantra con el que me despertaba por las mañanas. Y por las noches miraba hacia otro lado de mi cuarto y salía Sartre que decía, el infierno son los demás. ¿Vale? O sea, imaginaos. Y ahí iba, pues bueno, pues iba por la vida con esos 2 mantras, ¿no? Y ya os digo, pues después de 6 años de mucha búsqueda, mucha lectura, mucho conocimiento, iba para erudito y seguramente muy arrogante, la experiencia del sufrimiento pues me llevó a investigar pues más, a meterme en la filosofía más oriental, la psicología más oriental, sobre todo más basada en la experiencia, aprender a estar en silencio, a escucharme, yo que soy una persona hiperactiva. Y ya os digo, con 25 años viví un punto de inflexión, dejé de leer a Nietzsche y empecé a leer al Dalai Lama. Imaginaos el cambio de creencias, ¿no? Soy un tío muy escéptico y siempre pues empiezo todas las charlas pues agradeciendo la presencia, pero diciendo que lo más importante que voy a decir es que por favor no os creáis ni una sola palabra de lo que os diga. Y os lo pido por favor, ni una sola palabra. Veréis que cuando me ponga ya a calentarme un poco hablaré con pasión, hablaré con convicción porque esto me ha cambiado la vida. Pero no os creáis nada. Puede ser que durante la conferencia diga cosas que atentan contra vuestras creencias, contra vuestra forma de pensar. También cuestionaremos de dónde viene esa forma de pensar. La hemos elegido, nos ha sido impuesta por la sociedad. Hablaré mucho del sistema educativo. Pero por favor, no os creáis nada. Lo que os voy a contar es difícil de demostrar científicamente, pero lo podéis verificar empíricamente, a través de vuestra propia experiencia, ¿no? Y bueno, pues empiezo la charla diciendo esto, ¿no? Que en el momento que entráis por esa puerta, cuando venís a charlas de este tipo, de esta industria emergente del crecimiento personal, de la cual yo personalmente también soy muy crítico, ¿verdad? Porque todo el mundo es coach y todo el mundo pues, te vende su fórmula mágica para la felicidad. Espero no caer, ser uno más de esos. Pero siempre de felicitaros porque ya pone de manifiesto 3 cualidades brutales para hacer un proceso de autoconocimiento, que es lo que hoy os hablaré, ¿no? La primera es la honestidad. La honestidad de reconocer que sí es verdad, estamos viviendo una profunda crisis existencial, una profunda crisis de valores, que algunos dicen que también es económica, pero la raíz, como sabéis, es una crisis del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? Estamos completamente perdidos, como sabéis. La honestidad de reconocer que en vez de poner el foco de atención fuera, en las instituciones establecidas, indignarnos, querer cambiar lo externo, poner el foco dentro de nosotros mismos, verificando que la crisis externa es un reflejo de una crisis mucho más profunda que se está librando en el corazón, en el alma de la mayoría de seres humanos, ¿no? La segunda es la humildad de abrir la mente, de estar dispuestos a aprender, a cuestionar las cosas, vengan de la persona que vengan, ¿no? La humildad, como decía Sócrates, de reconocer que no sé nada y que soy un aprendiz de la vida, ¿no? Y la tercera es la valentía, que tiene mucho que ver con el libro del que hablaremos. La valentía de igual de empezar un recorrido, aunque solo sea en el pensamiento, diferente, alternativo al mayoritario, ¿no? Pero insisto, seguramente igual le habéis dicho a algún amigo, ostras, pues voy a la presentación de un libro que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y, hostia, esto es autoayuda, ya te estás metiendo en estas cosas, uy, ten cuidado, que estos te lavan el cerebro, ten cuidado con estos gurús, no sé qué. Y te habrán dicho, no, es que yo soy un escéptico, esto son chorradas para mí. Hombre, yo como periodista escéptico que soy, le diría, hombre, no, eso no es escepticismo, eso es arrogancia.
Porque el verdadero escéptico se asienta en la humildad. En la humildad de decir, hombre, pinta chorrada, pero como no lo sé, voy a ir, lo voy a experimentar, y una vez lo haya experimentado, voy a sacar las conclusiones por mí mismo. Porque luego puedo verificar que es una chorrada, pero por lo menos es una verificación, no es una creencia basada en la arrogancia. Que una vez más, como sabéis, detrás de la arrogancia hay mucho miedo, ¿no? Veremos que muchas de las cosas que pasan hoy en día en nuestra sociedad, la raíz de la raíz de la raíz es el miedo, ¿no? Es un poco lo que vamos también a investigar, ¿no? Pero insisto, por favor, esa predisposición escéptica, pero basada en la humildad. Y si de repente digo algo que no sé, que os confronta, que os hace reaccionar, no pasa nada, está estupendo. No os creáis nada. Ojalá que salgáis de aquí todavía más motivados para seguir este apasionante proceso de autoconocimiento y, si es vuestro caso, también de reinvención profesional, ¿no? Insisto, no os creáis nada, ojalá que os animéis a verificarlo a través de vuestra propia experiencia. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Y ahora, claro, lo estoy empezando a vivir como papá, estoy en pañales, mi hija tiene 5 meses, ¿no? Porque dicen los sabios que pasamos todos nosotros por 3 grandes etapas evolutivas. La primera es la inocencia. Mi hija Lucía está en la inocencia. Inocencia quiere decir ausencia de información. A mi hija Lucía ahora mismo su mente no está condicionada. Mi hija Lucía viene del misterio todavía. Tiene una mirada limpia, está todavía con el asombro, ¿no? Le paso el dedo y me coge el dedo y se queda media hora jugando con mi dedo, está flipada, parece que se haya tomado un LSD. Y yo, cuando su madre no me ve, le digo, hostia, dame un poco, Lucía, yo también quiero. Vivir ahí conectado, presente, es súper inconsciente, es un bebé, está clarísimo, pero está conectadísima, o sea, está ahí en el presente, con esa magia, con ese asombro, ¿no? Porque vive en la inocencia que es preciosa, ¿no? Que cada vez dice que se acaba antes, ¿no? ¿Y por qué se acaba antes? Bueno, porque empezamos a ir al colegio. Entonces, seré muy provocador, muy crítico, no con los maestros, no con los profesores, no con los educadores, que para mí son héroes contemporáneos, se me ocurre una profesión más bonita que la educación, pero permitirme que cuestione la raíz del problema, que es el sistema educativo que ha quedado, como sabéis, completamente obsoleto para afrontar los nuevos problemas y adversidades que nos están tocando vivir en este momento histórico, ¿no? Entonces, pasamos por el colegio, empezamos a recibir todos los estímulos y proyecciones de nuestros padres, y ahí hay un autor que dice que la mayoría de padres estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos, menos dejarles ser ellos mismos, ¿no? Y entonces esa inocencia se ve sepultada por la segunda etapa evolutiva, que es la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Creencias falsas, creencias erróneas, creencias limitantes acerca de quién soy y qué es esto que llamamos vida. Creencias totalmente absurdas sobre el sexo, sobre el dinero, sobre, ya os digo, la amistad, sobre las relaciones. ¿Cómo se sabe que eres un ignorante? Yo os voy a proponer siempre un enfoque científico, lo vais a poder verificar. Muy simple, por los resultados que obtenemos en nuestra vida. Te levantas por la mañana con energía, con entusiasmo, con agradecimiento. Tus relaciones personales son armoniosas, constructivas, no te enfadas, no tienes miedo, te sientes alegre. No sé, eres una persona optimista, que sabes para qué estás aquí, que notas cómo las cosas fluyen en tu vida. O por el contrario, te levantas sin energía, cansado, te vas a trabajar con indiferencia, con resignación, eres muy victimista, eres una persona reactiva que estás constantemente peleando y luchando contra la realidad. Tus relaciones están marcadas por el conflicto, tiendes a sufrir, tiendes a ser acompañado por emociones como el miedo, la tristeza. Puedes verificar perfectamente día a día si estás guiado por la sabiduría o por la ignorancia, ¿no? Yo desde aquí siempre aconsejo a las personas que hagáis un ejercicio de humildad, que es mirarte en el espejo y dices, Borja, podéis poner vuestro nombre si queréis, ¿eh? Borja, eres un ignorante, porque ignoras quién eres, ignoras cómo funcionas, ignoras qué necesitas verdaderamente para ser feliz. No nos lo han enseñado, no nos han enseñado cómo funciona la mente, cómo puedo regular mis emociones, cómo puedo ser dueño de mis pensamientos, ¿no? Cómo puedo dejar de reaccionar como un autómata frente a las circunstancias, cada vez que parece que me perjudican o no me benefician, ¿no? Poniendo de manifiesto lo tremendamente egocéntricos que somos hoy en día como seres humanos, ¿no? Reconocer la propia ignorancia es un trago amargo, no le gusta nada a nuestro ego, pero desde mi punto de vista es tremendamente liberador, porque el día que reconoces que eres un ignorante se abre una puerta gigantesca de aprendizaje, te conviertes en un eterno aprendiz, donde simplemente, oye, pues empiezas a ver la vida como un aprendizaje, y eso es precisamente lo que te adentra en la tercera etapa evolutiva, que es optativa, ¿eh? Es la sabiduría. Y como sabéis, la sabiduría es el camino del autoconocimiento. El conócete a ti mismo, que se está poniendo de moda hoy en día, pero como sabéis, esto viene del siglo VI, antes de Cristo,
En el templo de Delfos, un lugar de culto de la antigua Grecia, ponía conócete a ti mismo, ¿no? Todo lo que hago en la vida, todos los libros, todos los proyectos de los que os hablaré, la raíz es conocerse a uno mismo, ¿no? Porque cuando sabes verdaderamente quién eres, ahí no hay lugar para el miedo, solo hay confianza, ¿no? Pero mientras nos hayamos creído esas creencias con las que fuimos condicionados para perpetuar el funcionamiento del sistema tal y como lo conocemos, pues la sociedad se ha convertido, permitidme en la metáfora, en un gran invernadero donde todos nosotros que nacimos conectados con una semilla única y especial, y esa semilla puede florecer y cada uno venía aquí a convertirse en una flor única y hermosa, ofreciendo su fruto y su fragancia en forma de pasión, de vocación, ¿no? De propósito y sentido, pues no, este teatro que es la sociedad es un gran invernadero que nos ha dicho a todos el mismo tipo de flor en el que nos hemos de convertir, ¿no? Por eso hay mucho malestar en nuestra sociedad y eso es un poquito el motor que me ha llevado pues, a escribir este libro, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque claro, mi hija Lucía está en la inocencia y se lo cree todo. O sea, mi hija algún día dirá, hostia, mi padre me tocó un hierbas, un don autoayuda, todo, y mira, fíjate la de cosas que me dijo, ¿no? Mi hija Lucía es una esponja que lo está absorbiendo todo sin cuestionar si eso que está absorbiendo es lo que le conviene absorber, ¿no? Fijaos que con las creencias que nos vienen de los profesores, de los maestros, de los políticos, de los sacerdotes, de la televisión, de los padres, todas esas creencias, desde ahí creamos una personalidad. Para que nos quieran, para que nos reconozcan, para que nos valoren, para ser normales en la sociedad. No sé aquí en Murcia, pero en Barcelona hace unos años me pidió una manzanilla y la chica muy maja me dice, oye, ¿cómo la quieres? ¿Normal? Y me saca una bolsita prefabricada. ¿O natural? Y me saca un cuenco con ramas secas, ¿no? Y yo digo, ya que estoy en este rollo, pues ponme la natural, por favor. Me la estoy tomando y de repente mi neurona conecta y dice, esto es claro, yo lo entiendo. En esta sociedad lo normal no es lo natural. Llevamos vidas donde nos adaptamos a la normalidad de nuestro tiempo, pero fijaros que eso atenta con nuestro verdadero bienestar, que tiene que ver con llevar una vida más natural, alineada con la persona que verdaderamente somos, ¿no? Y no con la que nos han dicho que tenemos que ser, ¿no? Esto es un poquito la invitación, la provocación que os voy a proponer. Y para ello os voy a contar algunos cuentos, a mí me encantan. Entonces, los cuentos están escritos para que los niños se duerman y para que los adultos despertemos, ¿no? A ver si nos ayudan a despertar. Dice que había un grupo de científicos que cogió a 5 monos y los metió en una jaula. Y en el centro de la jaula había una escalera y en lo alto unos plátanos. Y nada más meter a los monos, uno, movido por su instinto, subió por la escalera a coger los plátanos y en ese momento los científicos rociaron con un chorro de agua helada a los 4 monos que se quedaron en el suelo. A base de repetir esta práctica, claro, los monos empezaron a pegarse unos a otros cada vez que uno intentaba subir a por los plátanos. Querían ser rociados con un chorro de agua helada. En ese momento, en el momento en que los monos se quedaron resignados en el suelo, mirándose unos a otros, porque no querían ni ser apalizados ni ser rociados con un chorro de agua helada, los científicos sacaron a un mono original y metieron a un mono nuevo. Claro, ¿qué hace el mono nuevo? Pues sube por la escalera, pero antes de que pudiera coger los plátanos, el resto ya empezó a pegarle palitas y palitas, ¿no? Cuando el mono nuevo se quedó resignado, los científicos sacaron otro mono original y metieron a otro nuevo. Y el mono nuevo hizo lo mismo, y lo curioso es que en las palizas, el que acababa de entrar y ser apalizado participaba con energía en las palizas al nuevo. Finalmente los científicos se quedaron atónitos porque se encontraron con 5 monos nuevos que nunca habían recibido un chorro de agua helada. Sin embargo, se seguían pegando palizas unos a otros cada vez que uno intentaba subir por la escalera a coger los plátanos. Si lo hubiéramos podido preguntar, oye, ¿pero por qué os hacéis esto? Pues igual algún mono le hubiera dicho, no lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Y esto, no sé si estaréis de acuerdo, pero es una gran metáfora de nuestra sociedad. Perpetuamos una forma de hacer las cosas que genera lucha, sufrimiento, conflicto, vidas vacías, sin sentido, pero pobre de ti, como te salgas del camino trillado por la mayoría. Te conviertes en el raro o incluso en el loco, ¿no? Lo que pasa es que debido a esta crisis sistémica, esta crisis profunda del sistema, más nos vale ser raros y locos porque a menos que nos reinventemos, nuestras circunstancias, tal como veremos, pues van a ser mucho más complicadas de las que son. Hoy mismo el país titulaba que el paro vuelve a subir, plantean, pues eso, alargar la jubilación, ya veis cómo nos van a seguir subiendo los impuestos, es decir, a menos que empecemos a cuestionar lo establecido, realmente nuestras vidas van a ser, como digo, más complicadas que hoy, ¿no? Otro cuento en esta dirección.
Dice que había una vez un reino con un rey muy joven y muy déspota, que un buen día se cayó del caballo y se rompió las dos piernas. Y los médicos no le pudieron curar. Y tuvo que andar el resto de su vida con la ayuda de dos muletas. Lo que era un rey tan déspota, tan egocéntrico, que le daba mucha rabia ver al resto de habitantes andar sobre sus dos piernas. Entonces al día siguiente mandó ordenar un decreto según el cual todo el reino de la noche a la mañana tenía que andar con la ayuda de dos muletas. De hecho, las personas que se negaron fueron pues, asesinadas, tal era la crueldad del rey. Las madres empezaron a educar a las nuevas generaciones en que lo normal era andar con la ayuda de dos muletas. El rey tuvo una vida tan longeva que muriendo consigo el recuerdo de que se podía andar sobre las dos piernas. Todo el mundo andaba con muletas, era lo normal, ya no lo cuestionaban, ¿no? Finalmente, algún abuelete en la plaza del mercado le decía a los jóvenes: chavales, vosotros que podéis andar con las dos piernas. Pero los chavales decían: abuelo, ¿qué te has fumado, hombre? Abuelete, este está loco ya, que lo normal es andar con las muletas. Pero bueno, se cuenta que hubo un joven que, escuchando la voz del abuelo, pues empezó a probarlo, porque sus piernas estaban entumecidas, no estaba acostumbrado y se caía al suelo, se tropezaba y todo el mundo se reía de él en la plaza del mercado. Pero poco a poco el joven fue persistiendo, fue caminando, y el día ya que empezó a correr y a dar saltos por la plaza del mercado, toda la gente le apartó la mirada, ¿no? Se dice que en este reino, donde todo el mundo lleva una vida limitada, andando con muletas, se recuerda a este joven, como el loco que caminó sobre sus dos piernas, ¿no? Estamos en un momento, como sabéis, de cambio impresionante. Queremos que cambie lo externo, pero como veremos, la verdadera revolución es que empiece a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de posicionarnos frente al mercado laboral, ¿no? Y ahora ya os hablaré como periodista. La verdad es que tuve el placer, por una beca que me dieron, de entrar de becario en El País. Yo tenía ya mis inquietudes movidas por el sufrimiento, filosóficas, psicológicas, pero la vida, que es muy sabia, y no nos da lo que nuestro ego quiere, pero si lo analizamos, siempre nos ha dado lo que nuestra verdadera esencia necesitaba para aprender y evolucionar. Por eso, cuando miras hacia atrás y realmente has aprendido, hay gratitud por el aprendizaje derivado de lo que te ha pasado, no por lo que te ha pasado, pues me pusieron en economía, tú. Y recuerdo que aquel día, ostras, ¿por qué a mí, no? En economía, qué paro, qué aburrido la economía, pero qué horror, si a mí me apetece filosofar sobre la vida, ¿no? Pues qué gran regalo me hizo la vida, ¿no? Porque me pudo dar una formación como periodista del País, que es un poco lo que os voy a hablar hoy, ¿no? También. Tuve la oportunidad de entrevistarme pues, durante 6 años con 1.500 directivos, algunos de empresas muy importantes de este país, hablar con líderes sindicales, de entender el funcionamiento económico de este sistema, sobre el cual se asienta nuestra existencia. Y bueno, entre estas cuestiones, lo que se viene reflexionando últimamente es que han habido 3 grandes etapas, 3 grandes eras en la historia de la humanidad, muy brevemente. Esto seguramente me lo enseñaron en el cole, pero yo, como alumno despistado que era, me hubieran diagnosticado el TDAH, ni seguro, se me había olvidado. La primera era los cazadores y recolectores, luego ya pasamos a la era agrícola, con la gran revolución de la ganadería y la agricultura, y finalmente la era industrial. Como sabéis, siglo XIX, empieza a proliferar pues, lo que es el capital, el capitalismo. La principal fuente de riqueza era el dinero, que estaba concentrado en pocas manos. Habían empresarios y banqueros que montaban fábricas, y en esas fábricas necesitaban que los campesinos, que se estaban reinventando por aquella época, porque claro, los nuevos avances hacían que ya no se requiriera tanta mano de obra en el campo para obtener los mismos resultados, pues tuvieron que ir a las ciudades, a las fábricas, para prosperar. Un proceso que está pasando, como veremos hoy en día, lo que pasa que en otro nivel, ¿no? Entonces esos campesinos es que no sabían ni leer ni escribir, no sabían nada. Entonces claro, los empresarios dijeron: hombre, estas personas, aunque sean mano de obra poco cualificada, necesitan unos mínimos. Y fue en el siglo XIX donde se creó el sistema educativo tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Entonces ese sistema educativo, ¿qué se necesitaba? Pues sí, que supieran leer, que supieran escribir, que supieran hacer cálculos matemáticos, pero sobre todo que se educaban para obedecer, para ser sumisos, para acatar órdenes. De hecho, los obreros, como sabéis, algunas películas de Charles Chaplin que lo reflejan perfectamente, como Tiempos modernos, tenían un supervisor y estaban ahí en la cadena de montaje. Eran empleos mecánicos, rutinarios, carentes de libre albedrío, de creatividad, ¿no? Pues claro, la educación, pues bueno, empezó a establecer unas bases para medir un tipo limitado de inteligencia, que luego veremos que tiene que ver con el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte lógica, la parte racional, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad, luego lo analizaremos.
Y bueno, pues el sistema educativo es el que tenemos hoy en día. Ha cambiado la forma, pero el contenido sigue siendo el mismo. Yo al menos acabé el colegio y me sentía muy perdido, y tenía mucho miedo, me sentía muy inseguro. Y a mí me dijeron, estudia salidas profesionales, pero si a mí me gusta escribir, no, te vas a morir de hambre. Estudia ADE o Derecho, al menos de donde yo vengo, eso es lo que ha estudiado todo el mundo, no sé aquí en Murcia, ¿no? El sistema educativo es de la era industrial, pero la era industrial ha terminado en España y en otras economías desarrolladas materialmente. Por eso está habiendo la situación de desempleo que tenemos hoy en día. ¿Qué quiere decir que la era industrial ha terminado? Pues que fijaros, la industrialización de estos países se ha completado y ahora se está deslocalizando estos sectores productivos a países como China, Brasil, India, donde la mano de obra es todavía más barata y, según dicen, todavía más competente que aquí. Porque claro, aquí este tipo de empleos pues igual no le da mucho sentido en la vida a las personas, no se sienten realizadas y la actitud que tienen frente a este trabajo pues es más bien limitada, ¿no? Entonces se está deslocalizando todos estos empleos a otros países, se está destruyendo un montón de sectores y de empleo, pero es que por otro lado las nuevas tecnologías, con la globalización, están haciendo que se automatice, que se digitalice, a través de, como decía, de diferentes herramientas informáticas, también muchos procesos productivos. Y claro, fijaros que la generación, igual la más joven que yo, los ninis, dicen que son una generación perdida. Y seguramente aquí sois padres de alguno de ellos, porque son chavales que han sido educados, o mejor dicho, condicionados por este sistema educativo obsoleto para afrontar un mundo que ya no existe. Porque claro, las necesidades de la era industrial ya no son las necesidades de la era del conocimiento de la que luego hablaremos. Entonces, claro, estudiar mucho, sacar buenas notas, portarte bien, obedecer, poner en el examen lo que el profesor te ha dicho en clase, vomitando como un loro, memorizando, pues eso. Esas actitudes ya no sirven para enfrentar el mercado laboral, donde se requiere de personas con talento, creativas, con motivación, como luego veremos, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo hay un montón de personas que están en el desempleo y que no tienen las herramientas para hacerse cargo de sí mismas económica y laboralmente. Por eso, fijaros, detrás del miedo, que hay mucho de ignorancia, estamos esperando, si me permitís, la provocación, que papá Estado y mamá Corporación resuelvan nuestros propios problemas y conflictos, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Pero fijaos bien, ¿cómo van a poder estas instituciones establecidas hacerse cargo de nosotros mismos económicamente cuando estas instituciones no son capaces de resolver sus propios problemas económicos, ¿no? Fijaos que estamos en un momento histórico, desde mi punto de vista, apasionante, porque como iremos viendo, la principal fuente de riqueza ya no es el capital, que está en manos de unos pocos, siempre privilegiados. La principal fuente de riqueza, como veremos luego, es el talento, es el conocimiento. Y debido a las nuevas tecnologías, la información nunca había sido antes tan abundante, tan libre, es gratuita. Desde mi punto de vista se están acabando las excusas y justificaciones para que cada vez más personas tomemos las riendas de nuestra propia vida, ¿no? Luego incidiré más en ese aspecto. Pero bueno, la era industrial ha terminado. Muchas personas están pensando, a ver cuándo termina esta crisis y volvemos a lo de antes. Volvemos al crecimiento económico por medio de la sociedad de consumo, porque fijaos bien, vivimos en una sociedad que nos ha educado para encontrar la felicidad, la plenitud, la riqueza fuera de nosotros mismos, en el bien tener. Pero claro, como iremos viendo, pues eso, ya puedes consumir, ya puedes poseer, ya puedes acumular, si eres honesto contigo mismo, reconoces que no puedes llenar ese vacío existencial que todos sentimos, ¿no? Llegas a casa cansado de trabajar, porque claro, hay que tener muchas cosas, hay que echarle muchas horas para ganar mucho dinero, pero llegas a casa cansado, desconectado, incluso enajenado de ti mismo, y fijaos que lo puedes verificar, ¿eh? Te sientes aburrido. Etimológicamente, aburrimiento viene de aborrere, que quiere decir tener horror, el horror vacui. Yo os invito a que me decir, oye, estoy aburrido, la próxima vez digamos, tengo horror dentro de mí. Puede ser que eso nos haga recapacitar acerca de lo que vamos a hacer a continuación. Hoy en día buscamos entretenimiento, diversión, alejarnos de nosotros mismos, evadirnos, ¿no? Llegas a casa, te sientas en el sofá y automáticamente enciendes la televisión. No estás buscando nada en concreto, lo que quieres es alejarte, huir de ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros que nuestra programación, nuestro condicionamiento nos ha hecho buscar la felicidad fuera. Y como no es fácil encontrarla dentro de nosotros mismos, nos hemos conformado con sucedáneos de felicidad. Entretenimiento, placer, euforia de conseguir cosas, de tener, de ganar. Pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura esa satisfacción, no? Como veremos luego en la ponencia, la felicidad está dentro. Como sabéis, al fondo a la derecha, no es fácil de encontrar al principio, pero está dentro. Madre mía, ¿cómo cambiará la sociedad de consumo cuando las personas dejen de proyectar su felicidad fuera de sí mismos, ¿no? Y lo encuentren dentro? Cambiarán las decisiones, las prioridades.
cambiará la escala de valores, ¿no? En eso estamos en estos momentos de cambio, ¿no? Pero bueno, ahora nos seguimos rigiendo según estos parámetros y sobre todo el gran legado de la era industrial es que fuimos condicionados para ser empleados. Y ser empleado no es bueno ni malo, ¿eh? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero fijaros que ser empleado quiere decir que siempre va a haber un intermediario entre tú y tu trabajo. Y ahora mismo en tiempos de crisis, donde las empresas ya no se pueden permitir el lujo de mantener grandes infraestructuras de empleados con sus nóminas, con la excusa de las crisis y seguramente por la codicia de algunos para mantener los beneficios, porque no hay que olvidar que como periodista os hablaré, los beneficios de las empresas del IBEX 35 no han dejado de crecer desde 2009. Ya pueden hablar de crisis y de megacrisis, que los sueldos de los directivos, los bonus y los beneficios de estas empresas no dejan de crecer, cada año son mayores. O sea que es una crisis de valores, no es una crisis económica, es una crisis de valores absoluta, ¿no? Súper legítima, porque mucha gente dice, ostras, qué desgraciado, pero me gustaría vernos a cada uno de nosotros, si dependiera de nosotros, decisiones para meternos en el bolsillo millones y millones de euros, si seguimos creyendo que nuestra felicidad está fuera de nosotros mismos, ¿no? El día que haya un directivo por ahí que se dé cuenta de que no, pues seguramente tome otro tipo de decisiones. Pero bueno, dejando esto al lado, fijaros, hemos sido educados para ser empleados. En España más del 80% de los trabajadores somos empleados. Trabajamos para una empresa. Pero es que no solo trabajamos para una empresa, vendiendo nuestro tiempo a cambio de un salario a final de mes. Que esto genera muchísima, eso para mí es una debilidad económica, porque tú crees que tienes seguridad, porque tienes un contrato indefinido hasta el día antes de ser despedido. Ponemos nuestra vida laboral, nuestra vida económica en manos de instituciones, que estamos viendo que no les importa para nada nuestro bienestar económico en ese sentido. Claro, nos quedamos en la calle y fijaros que desde ese miedo a tomar las riendas de nuestra vida, solemos indignarnos, quejarnos, culpar, luchar contra lo establecido, poniendo de manifiesto lo tremendamente dependientes que somos de estas instituciones. Pues yo desde aquí no quiero minimizar el movimiento de los indignados, simplemente quiero cuestionarlo un poco. Yo he estado muy indignado muchos años de mi vida, pero ¿qué beneficios ha aportado a mi vida la indignación? ¿De qué me sirve salir con la pancarta a protestar? Porque fijaros que eso no va a cambiar las reglas del juego ni va a hacer que los que tengan el poder vayan a cambiar de mentalidad en ese sentido, ¿no? Como os hablaré, se acercan tiempos de que cada uno de nosotros aprenda a hacerse cargo de sí mismo, se acercan tiempos de responsabilidad personal, lo cual nos hace muy libres. Hay un proceso y no está exento de dolor, no está exento de cuestionar y afrontar nuestros miedos, pero las personas que están reinventándose están encontrando la manera de crear vidas más plenas, ¿no? Pero bueno, trabajamos para las empresas, también consumimos sus productos y servicios, porque no hemos de olvidar que el dinero no es bueno ni malo, el dinero es energía. Cada vez que tú pones dinero en un mostrador comprando un producto, estás avalando la forma en que ese producto se ha hecho, se ha producido, la manera en la que ese producto, pues también cuando termine su ciclo de vida, será desechado. Estamos diciendo, estoy de acuerdo con esta forma de hacer las cosas y por eso pues pongo mi energía en este producto o en esta empresa, ¿no? También trabajamos para los bancos. ¿Cómo trabajamos para los bancos? Pues pagando los intereses derivados de nuestra deuda. Claro, ahora muchas personas dicen, ostras, es que estoy hipotecado. Pues una vez más, la hipoteca es una creencia, creyendo que comprar una casa es una buena inversión. Porque creíamos que la burbuja inmobiliaria nunca reventaría y que el precio de mi piso continuaría subiendo, con lo cual era una buena inversión. Pero hay personas que han tomado una decisión equivocada en un momento inoportuno y se han quedado esclavizadas para siempre con el contrato de la hipoteca que no cambia, con el banco, ¿no? Por otro lado, también trabajamos para el Estado, tú, pagando impuestos cada día más elevados. Se habla de que a mediados de mayo es el día de la libertad del contribuyente. Es el día que ya dejamos de pagar impuestos, porque todo lo que ganamos desde enero hasta mayo, todo ese dinero se va a las arcas del Estado mediante el pago de impuestos. Trabajamos para el Estado, trabajamos para los bancos, trabajamos para las empresas, pero nadie nos ha enseñado a trabajar para nosotros mismos. A que no hayan intermediarios entre nosotros y el valor que aportamos a otros seres humanos, ¿no? De eso hablaremos también luego en la charla. Pero bueno, se habla de que está en decadencia. Paradigma, como sabéis, es una forma de entender la vida, una visión del mundo. Está en decadencia el paradigma laboral contemporáneo, basado en ser empleado, en la aspiración de ser funcionario, en tener un horario, el tener un jefe que te controla y sobre todo en verte a ti mismo como la demanda. Nos han educado para ser la demanda, es decir, a ver qué ofertas hay en el mercado laboral para mí. Busco en los periódicos, mando mi currículum. Todo esto, como sabéis, se ha acabado, ya no sirve. Como veremos, hay que haber un cambio radical en nuestra forma de vernos.
somos la oferta. ¿Qué puedo yo ofrecer al mundo que tenga valor? ¿De qué manera puedo solucionar problemas reales de la sociedad? Como decía, sin que hayan estos intermediarios de por medio. Pero una vez más, todo esto es fácil de decir, son reflexiones, son palabras, pero cuando las llevas a la realidad nos damos cuenta de que no tenemos las herramientas ni emocionales, no tenemos confianza, no sabemos para qué estamos aquí, cuáles son nuestros talentos, cuál es el propósito, el sentido de nuestra vida. Nadie nos ha enseñado. De hecho, desde mi punto de vista, la escuela nos aleja de todo eso. La escuela es un obstáculo para que descubramos quiénes verdaderamente somos, pensar que son muchos años de nuestra vida siendo condicionados para pensar de una determinada manera, ¿no? Que beneficia a unos pocos, pero la gran mayoría nos deja una situación de vulnerabilidad económica brutal, ¿no? Pero veremos que todo esto, afortunadamente, gracias a la crisis, está cambiando, ¿no? Esto es una metáfora, desde mi punto de vista, del sistema educativo, que no de los profesores, de los maestros, que son héroes desde mi punto de vista, ¿no? Yo solo utilizo la palabra víctima para decir que somos víctimas del sistema educativo. ¿Por qué? Porque si yo mando a mi hija Lucía al colegio, y por supuesto los padres son los primeros maestros, que absorben completamente los valores que promovemos, nuestra energía, pero claro, los niños en esa inocencia se lo creen todo, ¿no? Mi hija Luciana puede decir, a ver papá, ¿qué estás diciendo? Déjame cuestionarte. No sabe, no tiene diálogo interior, totalmente inconsciente, ¿no? Entonces hemos pasado por este proceso, esta cadena de montaje que llamamos educación, que castra nuestra autoestima, castra nuestra confianza en nosotros mismos. Mira, en la academia, que es este proyecto de educación emocional, que es gratuito, son 120 horas de educación emocional y financiera gratuito para chavales entre 16 y 22 años, que se hace con el altruismo, la generosidad y el talento de más de 200 personas voluntarias. Ya está en 9 ciudades españolas y llegará a Murcia el año que viene. Pues una chica de 17 años decía, ostras, fíjate cómo son los adultos, que en vez de reconocer que el sistema educativo está enfermo, nos hacen creer que los enfermos somos nosotros, diagnosticándonos el trastorno con déficit de atención, con hiperactividad, llenándonos de fármacos para que las farmacéuticas se forren, ¿no? Tiene 17 años esta niña. Imaginaos cómo suben algunos de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, este sistema educativo es obsoleto, se ha quedado anclado en una era industrial que ya ha terminado y no se adaptó a los nuevos tiempos. Pues claro, estamos produciendo unos seres humanos que no saben cómo relacionarse con el nuevo mundo, y esto solo ha hecho que empezar, Esto solo ha hecho que empezar. Entonces, ¿qué genera todo esto? Genera la primera gran crisis existencial por la que hemos pasado todos, la crisis de la adolescencia. La crisis de la adolescencia es nuestra primera gran crisis de identidad, porque estamos confundidos, llenos de miedos, muy inseguros, no sabemos quiénes somos, qué hacemos aquí, no tenemos ni idea de nada. Ese es el legado de la educación, ¿no? Desde mi punto de vista nos enseñarán muchas cosas, pero esencialmente las cosas esenciales de la vida, desde mi punto de vista, todavía faltan en las aulas, ¿no? Afortunadamente hay profesores que están despertando, se alejan un poco del temario y están enseñando las cosas que verdaderamente importan en clase, ¿no? Pero bueno, esta crisis de adolescencia, ¿qué pasa? Los chavales, yo incluido, ¿qué hacemos? Pues nos refugiamos en el botellón, en las drogas, en el sexo, en los videojuegos. Sentimos un malestar, sentimos un conflicto en nuestro interior, pero no tenemos ni idea de cómo resolver eso. Nadie nos ha enseñado. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos hacia otro lado y lo vamos posponiendo. Y como todo el mundo lo hace y eso es lo normal, pues hoy no pasa nada. Pero fijaos qué interesante, la crisis de la adolescencia no resuelta muta, evoluciona hasta convertirse en la crisis de los 40. Es la misma crisis existencial. De hecho, el proceso pedagógico que tenemos para los chavales de la academia es exactamente el mismo que el proceso pedagógico que hacemos en el Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de Barcelona, que fijaos, se ha convertido en la titulación más demandada de toda esta universidad, poniendo de manifiesto el momento de cambio tan profundo que vive nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué digo que es la misma? Porque la crisis de los 40 es ese momento que te puede llegar a los 20, a los 30 o a los 80, que es cuando dices, ya no puedo más, ya no me lo creo, no puedo seguir sosteniendo pues este vacío, esta farsa o esta máscara que me he puesto pues para adaptarme a la sociedad, ¿no? Es el momento en el que empiezas a cuestionar tus creencias, es el momento que empiezas a tímidamente a decir, voy a tomar las riendas de mi vida, este es mi momento, ¿no? Seguramente porque muchas personas han hecho con su vida todo lo que esta sociedad nos ha dicho que teníamos que hacer y han tenido todo lo que esta sociedad nos ha dicho que tenemos que tener, pero irremediablemente conectan con ese vacío existencial. Es ese momento para mí precioso en la vida, maravilloso, no sé si estáis viviendo o os resuena. Es esa gran crisis que dices, ostras, es un punto de ruptura con mi manera de vivir y de entender la vida, ¿no? Entonces ya os digo, cada vez más personas pues están en ese viaje y hoy en día en nuestra sociedad la crisis de los 40 parece incluso que se está poniendo de moda, ¿no? Y ahora os voy a hablar de lo que a mí personalmente me apasiona, que es el tema del autoconocimiento. Y empiezo también por un cuento que me parece muy ilustrativo.
Dice que había un loco sabio que se llamaba Nasruddin, que estaba una noche oscura buscando algo desesperadamente debajo de la luz artificial de una farola, y el tío ahí estaba buscando y buscando, y aparece un amigo y dice: Nasruddin, ¿qué haces? Estoy buscando mi llave, estoy buscando mi llave. Y bueno, va, pues te voy a ayudar a buscarla. Y nada, los dos se pasan ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas, y al final el amigo dice: Nasruddin, ¿quieres decir que has perdido tu llave aquí? Y Nasruddin lo mira y dice: no, mi llave no está aquí. Y dice: tío, ¿y dónde está? Y dice: no, te explico, dice Nasruddin muy serio. A ver, mi llave no está aquí, está dentro de mi casa, pero mi casa está muy a oscuras. En cambio, fíjate aquí hay mucha más luz. Y esta es otra gran metáfora de nuestra condición humana. Nos pasamos 20, 30, 40, 50 años buscando la llave como metáfora de la felicidad, el sentido, la plenitud, por la palabra que más os guste. Buscando esa llave en el lugar equivocado porque otros nos han dicho busca y buscan el éxito, buscan el poder, buscan el prestigio, buscan el dinero. No sé dónde habéis buscado, yo sé dónde busqué yo equivocadamente, ¿verdad? Entonces la metáfora de conocimiento, que requiere mucha, como he dicho antes, honestidad, humildad y valentía, es coger la llave y entrar en tu casa. Pero claro, nos han educado a vivir hacia afuera, no nos han educado a saber qué pasa en nuestro mundo interno. Mucha gente dice: esto sí, no me gusta lo que me encuentro dentro. Bueno, pero es que convives con ello 24 horas al día, porque por más que te guste, no, y eso te condiciona mucho tu forma de ver la vida, ¿no? Y os voy a hablar de lo que yo me encontré. Yo entré en mi propia casa, y madre mía, claro, al principio está todo oscura, lo primero es un olor rancio, porque claro, la casa está cerrada, inhabitada, y sucia, desordenada. Entonces nada, entré ahí, poco a poco, pues sí, un poco de canguero, de miedo. Entonces encontré un interruptor que se llama conciencia, darte cuenta, un gran clic en la vida, y me encontré toda mi casa, bueno, asquerosamente sucia. Los platos en la pica, amontonados, llenos de moho, todo lleno de polvo, los muebles tumbados en el suelo, las ventanas enmohecidas. Me encontré un retrato de mis padres con un rostro lúgubre señalándome. Estaba bastante malgollete, la verdad. Me encontré hasta un mendigo. Digo: señor, ¿qué hace aquí? Le acompañé muy amablemente, y cuando limpie la casa ya le invitaré. Pero ahí no se podía vivir. ¿Cómo podía haber llevado tanto tiempo sin escucharme, sin limpiar mi casa, sin saber lo que ocurría en mi interior, ¿no? ¿Qué quiere decir autoconocimiento? Sin juicios, desde la aceptación. Pues oye, coges el file, empiezas a lavar los platos, ordenas los muebles, igual te vas a IKEA, cambias algún mueble, cambias ese retrato y pones una imagen más inspiradora, ventilas, abres las ventanas, limpias, barres, ordenas tu propia casa, la limpias. ¿Cómo se hace eso? Pues mirando en tu interior, escuchándote, sabiendo lo que pasa, comprendiendo por qué pasa lo que pasa en tu interior, y sobre todo aceptando todo lo que te encuentres, tanto si es oscuridad como luz, ¿no? Madre mía, cómo cambia la vida cuando te sientes a gusto viviendo en tu propia casa. Porque entonces estás a gusto, estés donde estés, y de repente pues tienes circunstancias adversas de la vida, pero como estás a gusto dentro de ti mismo, las vives con otra actitud, con otra fuerza interior. Pues el desempleo, una ruptura sentimental, o esta crisis que nos envenena de miedo constantemente. Desde aquí una recomendación como periodista: verificarlo, el impacto que tiene en vuestra psique, dejar de ver los noticieros durante 3 meses. Dejar de ver las noticias de la televisión, dejar de leer los periódicos durante 3 meses. Y hay una parte de nosotros que dirá: ¿qué dice este loco? ¿Cómo estaremos informados? Y eso os invito a que lo hagáis. Ya veréis cómo incrementaréis un 30% vuestro bienestar emocional. Y desde ahí, por supuesto, habrá un día en que, oye, podrás leer esa prensa, pero ya no te creerás todo lo que te dicen. Te leerás entre líneas. Y que en el mundo pasan cosas muchísimo más maravillosas, como digo yo como periodista, de la que nos reflejan en los medios de comunicación, ¿no? Por supuesto, nos han condicionado para estar informados, y la propaganda del statu quo, pues que eso sea la única verdad oficial del sistema, ¿no? Pero bueno, la idea del autoconocimiento es hacer consciente nuestras limitaciones. Como os decía al principio, estas creencias erróneas acerca de nosotros mismos. Os digo una común: que somos una víctima. La mayoría de personas de esta sociedad se creen que son una víctima de sus circunstancias, se creen que son una víctima de poderes establecidos, de bancos, de empresas, del Estado. Y fíjate la cultura de la queja en la que vivimos, de la protesta, de la culpa. Siempre hay alguien que culpar, ¿verdad? Y no se trata de que ahora nos fustiguemos y nos culpemos, no, se trata de que cambiemos la palabra culpa por la de la responsabilidad. Al menos ese fue mi gran clic. Yo estaba enfadado con el mundo, estaba enfadado con mis padres, los culpaba por todo lo que me pasaba en la vida. Madre mía, cuando te das cuenta, y aquí viene una provocación, de que nadie nunca nos ha hecho daño emocionalmente.
No sé si habéis experimentado dolor en la vida, el dolor es inevitable, ¿verdad? Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento lo creamos en nuestra mente con nuestros pensamientos basados en ignorancia, en creencias limitantes acerca de las cosas que nos pasan, ¿no? Que el día que te das cuenta de que todo el sufrimiento que he experimentado en mi vida lo he generado yo con mi manera de pensar, porque soy muy ignorante. Y es propio del ignorante ignorar su propia ignorancia y seguir siendo una víctima que culpa, ¿no? Claro, desde ahí, ¿qué reinvención va a haber? Desde ahí lo que esperamos es que se reinvente el sistema, que se reinvente todo el mundo, que se reinvente mi mujer, que se reinventen mis hijos, que se reinvente mi perro, pero yo no. Yo no tengo que cambiar, ¿verdad? Entonces nos ayuda a hacer consciente nuestro lado oscuro, nuestra sombra. A mí me gusta llamarlo la caquita emocional, tú. Todo el mundo tiene caquita emocional, nuestras mierdas interiores, ¿verdad? Carencias, complejos, miedos, inseguridades, traumas, frustraciones, todo ese lado oscuro, todo eso que rechazamos de nosotros mismos, que es una frase muy bonita que decía Jung, que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan, no? ¿Por qué aparecen según qué personas en nuestra vida, no? Y hay personas que dicen, es que no soporto a los arrogantes, en mi humilde opinión. Y dices, tío, ¿no tienes espejo en casa o qué? Toda esa sombra, todo ese lado oscuro, todo eso que rechazamos de nosotros mismos porque nos causa dolor, lo proyectamos fuera. En el Estado, las empresas, los bancos, nuestro jefe, nuestros compañeros, nuestra mujer, nuestros hijos, en el mundo externo, ¿no? Por eso la metáfora de la iluminación, de hacer consciente, de permitirte, de ver que todo ese lado oscuro, todos esos defectos son un déficit de tu potencial. Antes lo hablábamos, ¿qué es la arrogancia? La arrogancia es un déficit de humildad. Si tú ahora mismo dices, ostras, es verdad, soy una persona muy victimista, acabas de verificar que tienes un potencial por desarrollar de responsabilidad. Ostras, es que soy una persona que juzga mucho, acabas de verificar que tienes un potencial de aceptar mucho a las personas, a la realidad. Pero claro, no nos han educado para desarrollar nuestras fortalezas, nuestras cualidades. Nos han educado para otras cosas que desde mi punto de vista no sirven para nada, no sirven para afrontar los problemas reales del mundo. No nos han educado para ser creativos, como he dicho antes, nos han educado para poner la respuesta que otros quieren que pongan en un trozo de papel y en base a eso nos evalúan. Y los chavales de la academia me decían, no, es que he empezado a vincular mi autoestima con mis notas. Y ahí empiezo a forjar un guión de vida, ¿eh? Empiezo a creer que no valgo, que no sirvo, que soy el tonto porque saco 4 y 3, ¿no? Pero como decía Ken Robinson, hay muchísimos tipos de inteligencia. En las aulas de hoy en día se miden apenas un par de ellos, ¿no? Hay tantos tipos de inteligencia como seres humanos en el mundo, imaginaros. Y cada tipo de inteligencia va ligado con un tipo de creatividad. Y cada tipo de creatividad va ligado con un tipo de profesión o de oficio que puede aportar un valor al mundo, ¿no? Luego hablaremos de eso. Pero bueno, se habla mucho de limitaciones, pero también el autoconocimiento te permite reconectar con tu potencial, con lo que te apasiona, con, bueno, está de moda la palabra, con tu talento, con aquello que se te da bien, que haces bien y que puede hacer un bien al mundo. Y que encima, pues oye, incluso es que no lo concibes como trabajo. Para mí es un regalo estar compartiendo esta información con vosotros. Es algo que pues, me apasiona, es lo que le da sentido pues, a mi vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, si no lo habéis probado yo os invito desde aquí a que probéis el autoconocimiento. Y aquí sí que vuelvo a mi pequeña experiencia personal, ¿no? Yo soy una persona muy escéptica, he probado de todo, la verdad es que he abierto mucho mi mente, he probado muchas herramientas, muchas historias, pero aquí sí que os recomiendo, si no lo conocéis, la herramienta del eneagrama. Eneagrama es una palabra griega que quiere decir 9 líneas, porque describe 9 modelos mentales, 9 tipos de personalidad. Y me explico. No sé si tenéis hermanos o hijos, lo podéis verificar. Por ejemplo, yo tengo 3 hermanos, y los 3 hemos recibido el mismo condicionamiento sociocultural. Pues oye, el idioma, el catalán, los 3 somos del Barça, y los 3 tenemos unas creencias políticas, ¿no? El revulsiu, el catalanisme, no? Tot això que entre avui en dia que no toca, Que yo no he elegido todo esto. Y los 3 pues hemos recibido también en mi entorno unas creencias profesionales, ¿no? Hay que buscar salidas profesionales, estudiar Derecho o ADE. No hemos elegido, como decía, el idioma, no sabéis, de serie. A todo eso le llamaremos condicionamiento. También hemos recibido más o menos la misma influencia de nuestros padres. Está claro que no es lo mismo ser el mayor, el mediano que el pequeño, pero bueno, el legado de papá y mamá, ¿verdad? La sombra de papá y mamá es alargada, ¿no? Pero bueno, con mis hermanos, que tengo complicidad y hablamos de estas cosas de vez en cuando, y les digo, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal, papá y mamá? ¿Cómo lo llevamos el tema? Y mi hermana me dice, ostras, es que papá y mamá nos exigían mucho, tú. Siempre encima, ahí pidiendo, exigiendo, nunca era suficiente lo que hacía, y esto a mí me ha dejado heridas, tú.
Y mi hermano dice, ¿qué va? Pues si pasaban de nosotros. A mí no me hacían ni caso. Yo ahí, mira lo que he hecho, tal, exigiéndome y tal, pero nada, ni caso, tú. Y yo tendría otro punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque unas cosas es lo que nos ha pasado, lo que nos pasa, y otra bien distinta, la manera en la que lo hemos interpretado. Y eso tiene mucho que ver con este modelo mental, este esqueleto psicológico con el que nacemos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que os pongo. A mí me da mucho miedo hablar en público. Mucho miedo. Pero un día comprendí, estaba de alumno en un curso, y de repente una chica de al lado me susurra, ¡ostras! ¡Qué inspirador es este tío! Me está encantando el curso. ¡Qué bien, tú! Y digo, mira, qué interesante. Y al cabo de 5 minutos, un señor más veterano también me susurra, no me hizo tanta gracia, la verdad, con barbitas, y me dice, vaya mierda de curso. Este tío es un payaso. En cuanto pueda me voy. Y esto es lo que me pone a mí. Porque los tres estamos viendo la misma realidad. Un tío hablando, ¿verdad? Como vosotros ahora. Pero una cosa es, pues esta conferencia, esta información que estoy compartiendo, pues con mi forma de ser, y otra cosa muy diferente, la manera en la que la estáis procesando, cada uno de vosotros. La manera en la que la estáis interpretando, eso depende de la persona que sois, vuestros deseos, expectativas, si habéis tenido un mal día, si estáis cansados, si os interesa el tema, si habéis venido obligados, yo qué sé. A mí me libera muchísimo, porque yo vengo aquí y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, pero soy muy consciente de que, oye, vuestra experiencia, lo que os llevéis, tendrá mucho que ver con vuestra predisposición. Que una cosa es la realidad y otra cosa muy diferente es la interpretación subjetiva y distorsionada que hacemos de la realidad. Entonces, claro, lo que estudia el enneagrama es, ostras, ¿desde dónde estoy mirando la realidad? ¿Desde dónde la estoy interpretando? ¿Desde ignorancia? ¿Desde sabiduría? Entonces, desde aquí os animo, si no habéis empezado ya, a iniciar un camino de autoconocimiento, y si podéis conocer la herramienta del enneagrama, os aseguro que avanzaréis mucho en este camino. Para mí fue un antes y un después. Ya lo dije, dejé de leer a Nietzsche, empecé a leer al Lama, dejé de victimizarme, de culpar, me pilló un ataque de conciencia, empecé a pedirle perdón a todo el mundo, porque me di cuenta de lo profundamente ignorante que era. Y que yendo con esta mentalidad por la vida solo iba a seguir generando conflicto, lucha, sufrimiento, y que mi vida, pues seguramente no sería la vida que hoy estoy llevando, ¿no? Bueno, ya voy entrando en la parte final de la ponencia, y hablaremos de esta era del conocimiento, ¿no? Emergente, que ya es una realidad. Lo que pasa es que a menos que tú hayas reinventado tu mentalidad, a menos que te conozcas a ti mismo, hayas cuestionado esas creencias, hayas vencido esos miedos, ahora mismo la realidad que está en profundo proceso de cambio, hay una de oportunidades infinitas. Nunca antes en esta humanidad había sido tan fácil pues emprender, montar nuevos negocios, relacionarte con el mercado laboral, con las nuevas tecnologías, trabajando desde casa, emancipándonos del jefe. Imaginaos, existe esa posibilidad. Nunca antes en la historia era tan fácil. Lo que pasa es que si tú no confías en ti mismo, si tu autoestima sigue dañada, si realmente no sabes quién eres, ni cuál es tu talento, ni tu pasión, ni tu potencial, todo esto dices, ostras, no, esto no es para mí, no me resuena. Yo siempre estoy aquí para deciros, cuestionémoslo. Lo que he verificado es que cada persona nace con un potencial infinito. Lo que pasa es que la clave es conocerse, detectarlo como la cebolla, ir quitando las capas y capas que sobran hasta llegar al núcleo. Madre mía, cuando empiezas a vivir desde ahí. Ya no necesitas intermediarios, tú. Te haces mayor, te emancipas, maduras laboral y económicamente, ¿no? Te haces cargo de ti mismo, ¿no? Esto ya os digo, no es una opinión personal, es que se acercan tiempos, que la opinión que tengáis ya es vuestra, ¿eh? Se acercan tiempos de más libertad, pero se acercan tiempos de más responsabilidad. Y como decía en la frase del inicio, a la mayoría de personas les aterroriza la responsabilidad. Por eso hemos delegado nuestra vida laboral y económica en manos de instituciones, porque tenemos mucho miedo a hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Por la era del conocimiento, ya lo he dicho antes, ¿no? Es decir, estamos en una era donde, imaginaros, las nuevas tecnologías, Internet, la Wikipedia, todas las aplicaciones informáticas, los ordenadores personales, el iPad, ahora en un teléfono que ya tienes toda la información del universo, toda la información que ha sido capaz de concebir la mente humana, la tienes a un golpe de clic. Es que esto, no sé, hace 50 años era impensable, ¿no? Y ha cambiado por completo, radicalmente, nuestra manera de entender el trabajo, ¿no? Esas pesadas reuniones, ¿no? Ostras, pues si ahora realmente, ¿de qué sirven esas reuniones? Oye, ¿tú para qué sirves? ¿Tú qué resultados aportas? ¿Tú qué soluciones nos estás dando, no? Ya no me interesa si estás de 9 a 9 en la oficina, es que no me interesa para nada, no quiero saber lo que haces con tu tiempo, lo que me interesa son los resultados, lo que me interesa saber es cuál es tu contribución a este proyecto,
Y tener muy claro cuál es tu valor, porque hay gente que, por ejemplo, se le da muy bien crear confianza, hay gente que se le da muy bien pues, generar una venta, pues hay gente que se le da muy bien diseñar un nuevo producto, hay gente que se le da muy bien comunicar, hay gente que se le da muy bien atender a las personas. Vamos a coger todos esos talentos, todas esas cualidades y vamos a ver qué tipo de problemas puedes resolver en el mundo, porque hay muchos problemas en el mundo. Y además que estén alineados con algo que te guste, que te interese. Porque, oye, a ti te interesan estas cuestiones, pero siempre encontrarás gente que le interese lo mismo que a ti. Y ahí puede haber un intercambio beneficioso para ambas partes. El dinero como energía. Yo aporto esto en tu vida y como consecuencia recibo este dinero como energía. Y luego yo con ese dinero pues también hago otro intercambio y así vamos construyendo la sociedad que conocemos hoy en día, ¿no? La era del conocimiento, fijaos que dejamos atrás la era industrial, la fuente de riqueza está en el conocimiento. Está en el talento, está en la sabiduría. Y desde mi punto de vista, la mayor de todas está en el autoconocimiento. Porque fijaros, estamos en un mundo donde se está deslocalizando, pero ya no solamente los empleos industriales, también se están deslocalizando empleos de oficina, empleos de traje y corbata. Cuando llamas al servicio de atención del cliente de Movistar y te coge un peruano, que está en Perú, ¿por qué? Porque, oye, pues puede prestar el mismo servicio, pero mucho más barato que si lo hiciera aquí un trabajador español, ¿no? Es decir, los trabajos de oficina van a ser los siguientes en deslocalizarse. Y por trabajo de oficina me refiero a un trabajo pues, que también tiene mucho de mecánico, de rutinario, que no aporta mucho valor, de ideas, de solucionar problemas, todo lo que estoy diciendo todo el rato, ¿no? Es decir, esos van a ser los siguientes en deslocalizarse. ¿Por qué se van a deslocalizar? Porque muchas empresas se están dando cuenta de que ya no son competitivas en el mercado global, porque la competencia es global, y encima con los nuevos actores económicos como China o Brasil, que están subiendo como gigantes en ese sentido. Y por otro lado, la digitalización. Claro, todo lo que se puede automatizar o digitalizar se va a digitalizar, entonces al final, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué podemos hacer en esta nueva era? Aportar algo que tenga que ver con el ser humano que somos. Porque somos únicos y irrepetibles. Cada uno de los que estáis aquí tenéis unos talentos únicos e intransferibles. Tenéis unas pasiones que tienen que ver con vosotros. Para mí la inteligencia creativa consiste en cómo puedo conocerme para reconectar con esa pasión que nace cuando venzo mis miedos. Porque en el fondo todos sabemos realmente quiénes somos y para qué estamos aquí, pero tenemos tanto miedo a descubrirlo. Ya lo decía Nelson Mandela, que tenemos mucho miedo a ser libres, tenemos mucho miedo a brillar, tenemos mucho miedo a destacar, sobre todo en culturas latinas, donde nuestro entorno no nos lo perdona, ¿no? Entonces el día que nos liberamos de ese miedo, de repente dices, ostras, que me apasiona esto, tengo estas cualidades, las voy desarrollando, las voy entrenando, y de repente te concibes a ti mismo como esa oferta y dices, mira, mercado laboral, yo tengo esto de valor, yo puedo aportar esto, yo soluciono estos problemas. Y ahí pues entro con vocación de servicio, dándole sentido a mi vida laboral, haciendo algo que me gusta. Imaginaos qué bonito, ¿no? Porque esta es la nueva riqueza de los nuevos tiempos que corren. Lo que pasa es que, una vez más, no estamos en contacto con esa riqueza, no sabemos quiénes somos. Desde mi punto de vista, la gran inversión contemporánea es en conocerse a uno mismo. Entonces, en ese sentido, se está hablando de un nuevo paradigma profesional, una nueva manera de relacionarte con el mercado laboral. Se acabó esto de tener, y os estoy hablando, no se acabó en 3 días, se acabó a lo largo de los próximos años y décadas. No os creáis nada, lo estoy diciendo, verificarlo con el paso del tiempo. Se acabó esto de vender nuestro tiempo a cambio de un salario. Se acabó esto de tener un horario, a menos que tu trabajo dependa de estar físicamente en un sitio, porque ese es el valor que aportas. Estar físicamente en un sitio para poder cumplir con tu trabajo, ¿no? Pero en la nueva era del conocimiento, pensar que van a surgir nuevos trabajos, nuevos sectores relacionados con el conocimiento, con servicios creativos, que atiendan a nuevas necesidades emergentes. Fijaos que estamos pasando del bien tener, de la era industrial, de la sociedad de consumo, al bienestar. Cada vez más personas están redefiniendo sus valores, están cambiando sus prioridades y todas ellas dicen, quiero sentirme mejor, quiero estar más en paz, quiero tener más tiempo libre, quiero disfrutar más de la vida. Si es que estamos evolucionando, la industrialización ya acabó su proceso, ahora estamos entrando en una nueva etapa evolutiva, desde mi punto de vista, que va a generar mucha más satisfacción en la vida de las personas. Porque no lo he dicho antes, pero es que en 2006, en plena bonanza económica, casi la mitad de la población activa, en una encuesta que hizo el Estado, reconocía sentirse insatisfecha en relación con sus circunstancias laborales. No es la crisis la razón de nuestro malestar. Estamos proyectando en la crisis todos nuestros demonios internos porque tenemos mucho miedo a asumir las riendas de nuestra vida. Pero cuando no había crisis había mucha insatisfacción en la sociedad. Y ahora mismo es ese momento para reinventarse, para tomar las riendas. Pero una vez más, todo esto solo se producirá en el momento en que sepas quién eres,
para qué sirves y sobre todo qué sentido quieres darle a tu vida. Yo os puedo hablar de mi pequeña experiencia. Yo muy jovencito, ya os digo, empecé a descubrir, movido por el sufrimiento, lo que me apasionaba aprender sobre cuestiones relacionadas con la sabiduría. Sabiduría práctica, es decir, que poder desde ahí tomar decisiones diferentes en mi vida y desde ahí compartirla con otros buscadores para que puedan mejorar su vida, ¿no? Y al final he descubierto que mi propósito laboral es democratizar la sabiduría, hacerla accesible para todas las personas que ahora mismo están con la mente y el corazón abiertos para adaptarse a los nuevos tiempos que corren. Porque el eslogan de los nuevos tiempos es o te haces cargo de ti mismo o nadie más lo va a hacer. Y ya podrás sufrir, ya podrás protestar, ya podrás indignarte, ya podrás querer que cambien las reglas del juego. Pero desde mi punto de vista no se trata de etiquetarlas si son justas o injustas, a la vida eso le da igual. Va a seguir con el caos de los tiempos, ¿no? Entonces, claro, para muchas personas esto es una crueldad, pero para mí es libertad. Es libertad, realmente ser libre para forjar tu propio destino, para forjar tu propio camino en la vida. Insisto, estos son palabras, pueden parecer muy hippie, muy naif, pero se avecinan tiempos de profundos cambios. Para mí la verdadera crisis no ha comenzado, estamos en el prólogo. Entonces, a menos que tomemos esas riendas y tengamos esta fortaleza interior, va a ser complicado. Pero es que imaginaros no tener jefe, no tener horario, trabajar desde casa o trabajar de donde quieras, utilizando las nuevas tecnologías, trabajando no solamente en un solo empleo, sino tener diferentes proveedores, diferentes tipos de clientes, trabajar para personas, trabajar para empresas, diferentes tipos de proyectos, todos relacionados con tus talentos, todos relacionados con algo que te gusta. Y todo ello, el leitmotiv es que soluciona problemas, aporta un valor que nadie más puede aportar. Os aseguro que esto va a transformar por completo la universidad, la formación. No me expliques cuántos másters tienes, me da igual. Y soy director de un máster, ¿eh? Para hacer un máster necesitas tiempo y dinero. Pero para tener talento, para aportar valor, para solucionar problemas, ostras, tienes que ser una persona con motivación, con entusiasmo, que tengas las cosas claras, que te presentes en la reunión y en vez de la típica entrevista que estamos acostumbrados, no, tú vengas con una claridad de lo que aportas, del servicio que puedes aportar a ese cliente o a esa empresa, ¿no? Estos son los que están contratando, ¿eh? Porque no hay falta de trabajo, ¿eh? Sí que hay falta de empleos, los empleos están desapareciendo, pero siguen habiendo problemas, siguen habiendo necesidades humanas. Pero una vez más requerimos de una nueva mentalidad, de una nueva manera de ver el mercado laboral, de una nueva manera de entendernos a nosotros mismos y entender la vida. Pero el sistema educativo todavía no se ha actualizado, todavía sigue siendo un obstáculo, como decía, ¿no? Es un tema de autodidacta, ¿no? Bueno, ya para acabar, dicen que, bueno, pues habían dos niños patinando en una laguna helada y uno de ellos se cayó por un agujero y empezó a ahogarse. Y el otro chaval se arrancó el patín, hizo un agujero en la gruesa capa de hielo, sacó a su amigo, le hizo el boca a boca y le salvó la vida. Aparecen las autoridades del pueblo, los políticos, aparece el alcalde, aparece el bombero, porque había sido como un acontecimiento, los policías, y le preguntan al niño, oye, ¿pero qué ha pasado? Y el niño les cuenta, pero no se lo creen. Dice el alcalde, hombre, es imposible. ¿Cómo puede ser que un niño tan pequeño haya realizado semejante hazaña, no? No, es imposible. Lo que dice el chaval es mentira, ¿no? Y había un sabio por ahí que lo había visto todo desde la distancia y dice, no, señores, lo que dice el chaval es cierto. Y dice el alcalde, pero ¿cómo puede ser? Es imposible. ¿Cómo lo ha hecho? Y dice el sabio, muy simple, porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Y esto una vez más nos toca a todos. ¿Cuántas veces en la vida hemos tenido una idea, hemos querido seguir una intuición, seguir un camino alternativo en la vida y nuestro entorno, las personas que se supone que más nos quieren, movidas por sus miedos, se han proyectado sobre nosotros? Yo os hablaré de mi experiencia, ¿no? Hace, pues eso, 6 años se me ocurre esta idea, digo, ostras, como periodista conozco un montón de gente que vale mucho. ¿Por qué no montamos un proceso pedagógico que acompañe a las personas a aprender a ser felices, a encontrar el sentido de su vida, a adaptarse a la nueva era del conocimiento? Ostras, para mí todo esto a mí me ha cambiado la vida. Y realmente, pues antes me despertaba por la mañana sintiéndome como un esclavo y muy satisfecho, y ahora, ostras, incluso empiezo a sentirme muy agradecido, ¿no? Por las cosas que hay en mi vida, ¿no? Pero insisto que hay que tomar las riendas en ese sentido, no esperar que la vida milagrosamente nos cambie, ¿no? Pero bueno, de repente empecé a comentar algo en mi entorno, y con todo el respeto, si hay algún adulto en la sala, yo no me identifico con los adultos. Los adultos, hombre, Borja, no. ¿Dónde vas tú? ¿Un máster de esto? Esto no, esto es una chorrada, no lo hagas, que vas a manchar tu nombre, que eres periodista del país. Total, que un día me voy al parque con un amigo mío que estaba con su hija de 5 años, le suena el móvil a mi amigo y me quedo con la niña de 5 años. Y le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? La niña me cuenta y dice, ¿y tú? Y vea, está en aquellos momentos rondinant.
Y le cuento, y digo, mira, pues estoy montando pues, un cole para mayores, para que la gente aprenda a ser feliz. Le cuento con las palabras de una niña, y me mira con esos ojos inocentes, y me dice, ¡qué guay! Y yo, sí, ¿te gusta? Sí, ¿cuándo lo montas? Y yo, ostras, me sentí escuchado, me sentí apoyado, no me sentí juzgado. Estoy salí de ahí con energía, tú. Pero claro, soy un periodista, soy escéptico, y bueno, voy a verificar. Entonces, bueno, aprovecho que tengo unos vecinos de la misma edad, un día que los padres no están, y ya fui al grano. Ding dong, sí, son tus padres. No, oye, mira, ¿tienes un minuto? 7 años, un chaval. Mira, voy a montar un cole para mayores, le cuento. Y el chaval me mira, qué guay. Y digo, ostras, qué fuerte, no puede ser casualidad esto. Total, que desde entonces, pues mi comité de sabios son los niños, tú. Cada vez que tengo una idea de loco, como la academia, que un día digo, ostras, madre mía, la adolescencia, qué difícil me fue salir de ese pozo. Cuánto sufrimiento innecesario. Porque vivo en una sociedad que tiene colegios que no enseñan, que no educan, que no nos permiten ser libres, librepensadores, ¿no? Que nos amoldan al pensamiento de nuestros tiempos, ¿no? Y nos castran por completo, ¿no? Esto es una opinión personal. Entonces, ¿por qué no montamos un centro que sea gratis? Porque así los padres no tendrán poder sobre sus hijos, para que así los hijos puedan decidir por sí mismos si es lo que les conviene. Y hoy necesitamos, pues eso, para que sea gratis, necesitamos un aula que nos deje, pues eso, unas horas a la semana, el centro gratuitamente. Necesitamos personas transformadas que cedan su tiempo y su talento para acompañar a los chavales en su proceso de cambio y evolución personal, ¿no? Y no necesitamos nada más, ¿no? Venga, pues lo mismo, no, Borja, no, la gente con la crisis, sin dinero, tal. Oye, tenemos gente a patadas. Es decir, a mí me sabe fatal porque hay tantos voluntarios que no podemos dar abasto con toda la gente que quiere colaborar en la academia. En 2 años estamos en 9 ciudades gratuitamente atendiendo a más de 200 chavales que están haciendo unos procesos que incluso algunos padres están adentrándose en este proceso de autoconocimiento inspirados por el cambio que han hecho sus hijos de actitud. Y el año que viene estaremos en 30 ciudades y no sé en cuántas más ciudades estaremos en los próximos 5 años. Y todo se hace sin dinero, todo se hace con la generosidad de las personas. ¿Por qué? Porque en lo profundo del ser humano somos altruistas. Nos han vendido la moto de que somos egoístas, de que somos mezquinos, de que solo pensamos en nosotros mismos. Sí, es verdad, pero cuando estamos enfermos. Yo cuando estoy enfermo y estoy resfriado y me duele la cabeza, he dormido poco, estoy cansado, tengo mala leche. Y cuando tengo mala leche, no me preguntes qué piense en mi vecino, ni en resolver los problemas del de allá. No, solo pienso en mí. Estoy pensando en mí y en mis cosas y que nadie me diga nada. Pero cuando estoy lleno de energía, cuando estoy lleno de salud, cuando me siento bien conmigo mismo, me olvido de mí. Y solo pienso, ostras, ¿qué puedo hacer para mejorar la vida de los demás? Y esto nos pasa a todos. Lo que pasa es que vivimos una sociedad enferma porque tenemos un sistema educativo enfermo y a menos que tú pongas salud dentro de ti mismo, difícilmente limpiarás tus gafas con las que ves la realidad con otros ojos, ¿no? Pues imaginaros una sola idea que se está extendiendo por toda España y al principio era una idea de locos. Imaginaos de lo que somos capaces los seres humanos cuando vencemos nuestros propios miedos, ¿no? Y como esta, pues os podría contar un montón de ejemplos más de personas valientes que están saliéndose de lo establecido, ¿no? Claro, frente a esto, la pregunta que os lanzo, provocadora, es entonces, ¿qué haríais si no tuvierais miedo? Porque la gente dice, no, pues que el miedo está ahí, ¿no? Pues sí, el instinto de supervivencia. Si aparece un león y no tuviéramos miedo, bueno, oye, a ver a quién se come hoy el león, tú. Yo que estoy sudando un poquito, pues igual se me come a mí, tú. O te asomas a un abismo y si no tuvieras miedo, no habría esa voz que te dice, tío, el vértigo, que te vas a caer, que te vas a caer. Pero ¿cuántas veces el miedo nos aporta cosas positivas, beneficiosas en las vidas urbanas que llevamos todos hoy en día? El miedo nos paraliza, es una limitación. Y el miedo es una emoción. Y como toda emoción, te da información sobre tu manera de pensar, sobre tu autoestima, sobre tu forma de entender la vida, ¿no? Aquí hay un cuento muy bonito, y con esto termino, que dice que hay una tribu en Uganda que los cazadores cogen unos cacahuetes y los ponen en un agujero y se alejan. Entonces aparece un mono de ahí que oliendo los cacahuetes mete la mano en el agujero, coge los cacahuetes, pero de repente, ostras, el agujero es pequeño y no puede sacar la mano con los cacahuetes. Tiene que tomar una decisión. O suelta los cacahuetes y saca la mano y es libre, o pues, se empeña tozudamente en aferrarse al cacahuete y se queda atrapado. Entonces la mayoría de monos decide quedarse atrapado. Y en ese momento vienen los cazadores y cazan al mono, ¿no? Entonces la pregunta que os lanzo es, ¿a qué cacahuete estáis aferrados? ¿Qué cacahuete no estáis dejando soltar por miedo a perder algo que creéis imprescindible a la hora de iniciar un proceso de cambio, ¿no?
No sé si ahí pues, podéis encontrar alguna respuesta, ¿no? Bueno, entre otras ideas locas, pues hemos montado una consultora, ya Corentia, que lleva 3 años, y ya pues hemos trabajado pues, para más de 50 empresas, y es de aprendizaje organizacional. Realmente en este país, si hablas un poquito de inglés, es fácil ser emprendedor, porque lo que está pasando en otros países mucho más desarrollados, oye, son modelos de negocio que son fácilmente implantables aquí en España, ¿no? Entonces, una consultora de aprendizaje organizacional. ¿Qué quiere decir aprendizaje organizacional? Todo el que haya trabajado por una empresa lo va a comprender muy fácil. La empresa actual se rige según los parámetros de la era industrial. Las culturas de las empresas, la mentalidad de la empresa, de los directivos orientadas al lucro de corto plazo, generan en cascada un malestar organizacional. Las personas no creen en lo que hacen, no odian su trabajo, están en guerra con su empresa, ¿verdad? Pero claro, tenemos tanto miedo que nos cerramos la zona de comodidad esperándonos ser el siguiente en engordar las listas del desempleo, que por otra parte puede ser lo mejor que nos pase en este camino de reinvención del que os hablo, ¿no? Entonces, esta consultora es una consultora especializada en convertir los departamentos de recursos humanos en dirección de personas y valores, para sacar todo el potencial de las personas, para sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de funciones profesionales útiles, creativas, con sentido, que en el medio plazo mejoran los resultados económicos de las empresas, porque mejora el clima organizacional y las personas pues, pueden desarrollar todo su talento, ¿no? Entonces, claro, ¿quién nos está contratando? No nos contratan las instituciones, como aquí no va a invitar una institución, va a invitar una persona que forma parte de la institución. De repente despierta un ser humano que resulta que es directivo o que es director de la obra social y que le ve sentido a todas estas nuevas reflexiones que se salen de lo establecido, ¿no? Pues claro, dentro de las empresas hay seres humanos y hay seres humanos que están despertando, ¿no? Como os decía, la academia, que ya os digo, ya llevamos 2 años, está en Mallorca, Valencia, Girona, Tarragona, Alicante, Castellón, en el que estará en Murcia, y en fin, está proliferando. Y ya os digo, vienen chavales rebeldes, inquietos, muchos han sufrido, muchos se sienten incomprendidos, ¿no? Muchos no le ven sentido al colegio, muchos están diagnosticados y con fármacos, porque claro, se aburren en clase, es que no me importa nada lo que me está contando el profesor, tengo otro tipo de inquietudes que no se ven reflejadas en clase. Pues damos servicio a estos chavales y sobre todo de forma gratuita. Y como hoy en día está tan de moda todo esto y hay tanto coach, pues cada chaval tiene su propio coach, tú, imaginaos. 120 horas de educación emocional y financiera para adaptarte a los nuevos tiempos, incluso antes de elegir tu carrera universitaria. Imaginaos si vamos a poder recibir esto, no sé vosotros, pero oye, ¿qué estudias? Hostia, ni idea, tú. Imagínate, 18 años de colegio, ¿para qué? Para que llegue un día que tienen que estudiar, ni idea. Algo está fallando en el sistema educativo, ¿no? Pues bueno, aquí está este proyecto, que os digo, alguien está en Murcia, pues si os puede interesar. Ya aviso a las madres, gracias por vuestra confianza, pero queremos que sean los chavales los que se pongan en contacto con nosotros. No sé, porque en Cataluña, oye, vienen unas madres, cámbiame a mis 3 hijos. Señora, gracias por su confianza, con el tiempo te das cuenta de que la que tiene que cambiar es la madre, pobres hijos, pero bueno, eso ya no estamos saliendo de la ponencia. Y por último, el máster. Dices, vale, sí, es verdad, hemos de empezar con los jóvenes. Pero es que, perdonad, los que van ahora a reformar el sistema educativo no son los jóvenes que son víctimas de él, sino somos nosotros, los adultos. Y ahí llegas a que de los 40 esa gran crisis de reinvención personal y profesional. Pues bueno, también tenemos este máster, que es un proceso pedagógico y que también pues, está en Valencia y próximamente en Madrid y San Sebastián. Es decir, lo que os quiero poner de manifiesto como periodista, emprendedor y como ser humano es que está cambiando todo y a una velocidad muy grande. Y si a menos que seamos pues lo suficientemente honestos, humildes y valientes para iniciar este proceso de reinvención, seguramente seremos los siguientes en perder la partida del juego laboral tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Y nada, ya para acabar, os cuento un cuento que seguramente es de mis favoritos. Dice que había un científico muy erudito, muy del hemisferio izquierdo del cerebro, que estaba en su laboratorio investigando sobre cómo cambiar el mundo, cómo cambiar los bancos, las empresas, no sé, los políticos, ¿no? Y no encontraba la fórmula. Y un buen día aparece su hija, casualmente se llamaba Lucía, de 7 años, y le dice, papá, déjame que te ayude. Y dice, no, no, niña, vete a jugar, esto son cosas de mayores. Y entonces el científico, viendo que la niña no se iba, pues de repente coge una revista y ve la imagen del mundo. Entonces coge la revista, arranca la imagen del mundo, la trocea en unos cuantos pedazos y a modo de puzzle dice, toma, hija, el mundo está todo roto. Venga, va, arréglalo tú solita. Esperando pues, que la niña tardara días porque claro, nunca había visto la imagen del mundo, ¿no? Al cabo de 5 minutos, papá, ya está arreglado. Y el científico atónito mira y sí, la imagen del mundo estaba otra vez arreglada, muy bien puesta. Y dice, hija mía, ¿cómo lo has hecho? Si tú no sabías cómo era el mundo. Dice, no, la verdad es que cuando empezaba a hacer el puzzle no tenía ni idea. Pero luego me he acordado de que cuando has arrancado la hoja de papel,
En el otro lado de la imagen del mundo había la imagen de un hombre. Y yo sí sé cómo es el hombre. Entonces nada, le he dado la vuelta a los papelitos, he arreglado la imagen del hombre y luego me he dado cuenta de que he arreglado el mundo. Muchas gracias.